bendición a nuestra vida, que su palabra nos levante, que su palabra nos dé nuevas fuerzas. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Gracias porque como hijo tuyo, Señor, como siervo, Señor, como instrumento, Señor, que tú me has levantado, por el llamado, Señor, que has hecho en mi vida. Hoy, Señor, estoy enfrente de tu pueblo para llevar una palabra que has colocado en mi corazón. Padre, te pido en el poderoso nombre de Jesús que esta palabra, Señor, Padre, traiga, Señor, bendición para cada uno de los que están en este lugar. Que esta palabra levante al que está caído, Señor. Que esta palabra le dé ánimo al que esté desanimado. Que esta palabra traiga dirección a aquel que está confundido, Señor. Que esta palabra traiga libertad a aquel que está cautivo. En el poderoso nombre de Jesús. Por eso me coloco delante de ti, Señor. Para que sea tu Santo Espíritu a través de mí, Señor. Presto mi boca para que tú hables, Señor, a cada corazón. Y que esta palabra pueda caer en buena tierra y que cumpla con el propósito por el cual tú la has enviado. Declaro sin poder y sin autoridad toda influencia de las tinieblas que quiera levantarse en esta mañana. Todo lo que quiera oponerse a que este mensaje sea llevado, lo declaro sin poder y sin autoridad. Declaro aires limpios. Declaro que este es un lugar en donde tu presencia está, Señor. En donde tu Espíritu Santo se mueve y fluye con poder. En donde tu Espíritu Santo llena cada vida. En donde el Espíritu Santo levanta y prepara las mentes y los corazones para que esta palabra caiga en buena tierra. Gracias te doy, Señor, en esta mañana, en el poderoso nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. En esta mañana, el mensaje que les voy a compartir tiene como título: cuando la vista te nubla la visión. Repita conmigo: cuando la vista te nubla la visión. Amén. Y hemos hablado muchas veces que en este camino, aquellos que hemos sido llamados por parte de Dios, aquellos que hemos abierto nuestro corazón para que Jesús dirija nuestra vida, hemos visto que desde ese momento, cuando nosotros aceptamos a Jesús, cuando lo hacemos Señor de nuestra vida, una de las cosas que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta es que nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Él. Amén. Que nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Él. Y hemos tocado muchas veces y hemos escuchado aquí muchas palabras que habla que cuando nosotros quitamos nuestra mirada del Señor y empezamos no a ver con nuestros ojos espirituales, sino con nuestra vista natural, en momentos nos podemos meter en problemas. Amén. Por momentos el propósito de Dios se puede alejar un poco de nuestra vida y nos toca remar aún más de lo que teníamos que remar, porque en algún momento nuestra mirada la colocamos en algo totalmente diferente que en el Señor de nuestra vida. Amén. Y por eso vemos que mucha gente termina cayendo, gente que el Señor ha levantado, gente que Dios le ha dado un propósito, gente que tiene un plan de parte de Dios. Amén. Que lleva mucho tiempo tal vez en el Evangelio, que ha visto cómo Dios ha operado milagrosamente en las vidas de muchos y en su propia vida, que ha visto las manifestaciones sobrenaturales de Dios. Amén. Gente que Dios los ha usado tremendamente. Amén. Gente que Dios les ha dado dones, que ha depositado algo poderoso en ellos, pero sin embargo en ocasiones terminan cayendo. Amén. Y nos preguntamos, pero ¿por qué eso pasa? ¿Por qué la gente de Dios cae? ¿Por qué la gente de Dios tropieza? ¿Por qué aquel que le sirve a Dios muchas veces termina metido en situaciones difíciles? Amén. ¿Por qué aquel que ha decidido servirle le toca muchas veces enfrentarse
a oposición. Amén. Y creemos que es porque en algún momento Dios ha apartado su respaldo sobre ellos. Pero no miramos que la raíz de muchas de esas cosas es la propia persona. Porque Dios siempre va a estar ahí. Porque Dios siempre va a cumplir lo que promete. Amén. Porque Dios siempre va a terminar lo que un día inició. Amén. Pero aún así la gente cae, la gente se tropieza. Y eso es porque en ocasiones quitan su mirada del Señor. Y hoy quiero compartir un mensaje que tiene que ver con episodios de la vida de dos hombres tremendos que están en la palabra, que la palabra los muestra como hombres de Dios. Amén. Y vamos a hablar de la vida del apóstol Pedro y vamos a hablar de la vida del rey David. Amén. Hombres poderosos en el Señor, hombres que tenían un corazón para el Señor, que Dios los usó tremendamente, que Dios depositó algo especial sobre ellos, que Dios los levantó, que Dios los sacó de atrás y los colocó adelante. Tremendos hombres de Dios. Y muchos conocemos la historia de estos personajes, mas sin embargo ellos tuvieron en su vida episodios en donde la Biblia narra que cayeron. Amén. Así que quiero que me acompañes primeramente en el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Vamos a leer del versículo 22 al 33. Mateo, capítulo 14. 22 al 33. Amén. En esta palabra nos narra que después que Jesús había hecho un milagro tremendo, que fue la multiplicación de los panes y la alimentación de 5,000 personas, sin incluir mujeres y niños, Jesús les pidió a sus discípulos que pasaran al otro lado, dice la Biblia. Eso quiere decir que ellos tenían que atravesar el mar. Amén. Sin embargo, la palabra dice que Jesús se quedó en tierra y los envió a ellos primeramente. Amén. Y cuando ellos iban en su barca, dicen que ya entrada la noche, Jesús estaba en tierra, no se había montado con ellos en la barca. Dice la palabra que cuando ellos iban en la barca, se levantó una gran tempestad. Amén. Y ellos tuvieron mucho miedo. Vamos a leer la palabra. Dice: inmediatamente después, versículo 22, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme. Repita conmigo: en problemas lejos de tierra firme. Amén. Jesús estaba con ellos cuando alimentaron a los 5,000. Ellos vieron la multiplicación de los panes. Ellos vieron cómo Jesús, de 5 panes y 2 peces, alimentó a 5,000 personas. Lo habían visto. Se había manifestado el poder de Dios en ese momento. Mas sin embargo, eso no impidió que ellos estuvieran en problemas después que se despidieron de Jesús. Amén. Ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Diga conmigo: caminando sobre el agua. Si usted lee el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento no dice algo sobrenatural como caminar sobre el agua. Amén. En ese momento eso no había pasado. Los discípulos nunca habían visto un milagro de eso, no habían visto un poder como ese.
Sin embargo, la palabra dice que entrada la madrugada, a las 3 de la mañana, ellos vieron que una silueta venía caminando, la silueta de alguien venía caminando sobre el agua. Imagínense, ellos nunca habían visto eso. Era normal que se pudieran asustar. Dice la palabra: Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato y les dijo: no tengan miedo, tengan ánimo, porque yo estoy aquí. Jesús les reveló su identidad y le dijo: no tengan miedo, que no es un fantasma, soy yo. Amén. Entonces Pedro, repita conmigo, Pedro, el apóstol Pedro, aquel hombre tosco, pescador, que se le prendía la llama solo así, nada más con medio rozarlo. Amén. Le dijo: Señor, si eres realmente tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Santo. Amén. ¿Sabes? Iban 12 en esa barca. 12. Y el único que tuvo la osadía para decirle al Señor y creerle fue Pedro. Y le dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya y camine sobre el agua. Nadie más se animó a decirle eso al Señor. Fue Pedro. Amén. Y Jesús le dijo: ven. ¿Sabe, iglesia? Aquel que es osado para creerle a Dios, aquel que es valiente para caminar por donde Dios le dice que camine, aquel que no se queda en su estado de confort, aquel que deja muchas cosas por creerle a Dios, a ese es quien Dios va a respaldar, a ese es quien Dios va a estar cerca de él. Amén. ¿Sabe? Porque mucha gente quiere lo sobrenatural, pero lo quiere desde la comodidad. Mucha gente quiere ver el poder de Dios manifestado sobre su vida, pero lo quiere desde el cuarto de su casa. Pero cuando Dios le llama a hacer algo, entonces se quedan paralizados. Pedro fue el único que le dijo: Señor, yo voy, mándame, llámame a mí, yo voy. Y dice la palabra: entonces Jesús le dijo: sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua. Diga conmigo: caminó sobre el agua. ¿Quién caminó sobre el agua? Pedro. Cuando tú le crees a Jesús, Jesús te va a poner a caminar sobre el agua. Cuando tú le crees a Jesús, el Señor te va a poner a caminar por encima de la adversidad, por encima de la tormenta, por encima del problema. Cuando tú le crees a Jesús, el Señor va a hacer que tú pases por todo y no te pase nada, y nada te pase y puedas ver su gloria. Amén. Pedro caminó sobre el agua. Versículo 30. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se atemorizó y comenzó a hundirse. Diga conmigo: cuando vio el fuerte viento y las olas, se atemorizó. El poder de Dios se estaba manifestando en ese momento. Pedro estaba a escasos metros de llegar a donde estaba Jesús. Iba caminando sobre el agua. Nadie había hecho eso. Ningún humano había hecho eso. Pero Pedro estaba caminando sobre el agua, a escasos metros de Jesús. Pero dice la palabra que
en algún momento vio el viento y las olas grandes y se atemorizó. Y eso causó que él se empezara a hundir. Amén. Cuando tú quitas la mirada del Señor, cuando tu visión es reemplazada por tu vista física, aunque vayas caminando sobre el agua, te vas a empezar a hundir. Pedro no se hundió porque ahí no estaba el poder de Dios, ahí estaba el Todopoderoso, el Alfa y la Omega, el Hijo de Dios, al que ellos habían visto hacer milagros. El poder de Dios estaba fluyendo. No había forma de que un hombre caminara sobre el agua, solo que fuese algo provocado por Dios. Y Pedro estaba caminando sobre el agua. Pero sabes, en algún momento quitó su vista del Rey de Reyes y Señor de Señores y la puso sobre el problema, sobre la tormenta, sobre las olas grandes, y en ese momento se atemorizó y se empezó a hundir. Hay gente que Dios lo lleva caminando sobre el agua, pero se levantan circunstancias, se levantan problemas y se atemorizan porque creen que eso va a hacer que perezcan, y se olvidan y quitan su mirada de aquel que está ahí, de aquel que los tiene afirmados. Amén. Y Pedro pidió auxilio cuando se estaba hundiendo. Dice: sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Amén. O sea que Pedro estaba cerca a Jesús, estaba cerquita, porque dice que cuando él empezó a hundir, Jesús metió su mano y lo agarró. ¿Sabes? Cuando estás en dificultad, cuando se levanta la tormenta, cuando el problema arrecia con más fuerza, pide auxilio al único que te puede ayudar. Pide auxilio al único que te puede rescatar. Pide auxilio al único que te puede sacar de las aguas donde te está el enemigo queriendo ahogar. Pide auxilio a aquel que tiene el poder para levantarte y cambiar tus circunstancias. Amén. ¿Sabes? Porque lo que pasa es que hay gente que en medio del problema pide ayuda a quien no debe pedírsela. Amén. Hay gente que busca soluciones cuando están pasando por problemas, cuando la tormenta se ha levantado. Empiezan a buscar estrategias equivocadas, estrategias de hombres. Gente que camina con el Señor. No estoy hablando de gente incrédula, estoy hablando de creyentes. Estoy hablando de aquellos que han recibido a Jesús en su corazón. Pero cuando se levanta la tormenta, en vez de clamar a aquel que puede enviarles el auxilio, el pronto auxilio, empiezan a buscar ayuda en donde no tienen que buscarla. Pedro gritó y clamó: Señor, ayúdame, sálvame. La palabra dice en los Salmos: pondré mi mirada. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice la palabra. ¿Mi socorro viene de dónde? ¿De dónde viene mi socorro? Aquel que creó los cielos y la tierra. Cuando tú estés pasando un problema, clama y pide auxilio a aquel que te puede libertar, aquel que te puede sacar de ese problema, aquel que hizo los cielos y la tierra. De él viene mi socorro. Amén. Y entonces Jesús le dijo: ¿por qué dudaste de mí? Y cuando subieron a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Amén. ¿Sabes? Pedro se estaba hundiendo. Y te voy a decir algo. Dice la palabra que de inmediato Jesús tomó
y extendió su mano y lo sacó. ¿Sabes? Aquel que está dispuesto a meter su pie, Dios va a extender su mano para sacarlo. Aquel que está dispuesto a creerle a Dios, Dios va a estar ahí para ayudarle. Aquel que le cree al Señor y que es valiente para ir y enfrentarse al problema, a la circunstancia, porque tiene su mirada puesta en Jesús, a ese es quien Dios va a extender su mano para libertarle, para darle a conocer las cosas grandes que tiene del reino para ellos. Amén. Y en esto podemos ver que Pedro, aún creyendo, aún teniendo la osadía y la valentía de bajarse de la barca y caminar sobre el agua, terminó hundiéndose, porque en un momento quitó su mirada, y cuando quitó su mirada, el fluir de Dios se partió ahí. Amén. El fluir de Dios se reventó ahí, porque él empezó a mirar lo que no tenía que mirar. Amén. Amén. Hay momentos en donde Dios está usando tremendamente a una persona, en donde tú sientes un fuego de parte de Dios y Dios te está usando tremendamente y estás haciendo cosas, pero quitas tu mirada. Y no es que Dios te quite el respaldo, es que tú haces que el fluir de Dios desaparezca, es que tú haces que la presencia de Dios, que te estaba ahí llenando constantemente, que mantenía contigo ahí siempre, por poner la mirada equivocadamente en las cosas que no tenías que ponerla, ahí en ese momento el fluir de Dios empieza a desaparecer, y es cuando el diablo se levanta para traer los problemas, porque cuando tú dejas una puerta abierta, él se levanta para oponerse, para tratar de desviarte del propósito que Dios tiene con tu vida. Amén. ¿Sabes por qué? Somos vasos, y los vasos tienen que permanecer llenos. Amén. O estás lleno de Dios, o estás lleno del diablo. Y disculpe que se lo diga así. O el creyente es creyente o no es creyente. Pero tenemos que estar llenos. Y la llenura se consigue en la presencia de Dios. La llenura se consigue pasando tiempo con Él. La llenura se consigue estudiando su palabra, aprendiendo para que Él traiga revelación a nuestra vida. Y eso llena. Es un vaso que está dispuesto y disponible para que sea lleno de Dios. Pero cuando no estás lleno de Dios, te empiezas a llenar de otras cosas. Amén. Te empiezas a llenar de otras cosas. ¿Sabes? Ese Pedro, que dice la palabra en los evangelios, que en un momento cuando estaban reunidos, Jesús les dijo a los discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Que soy yo. Y los discípulos decían, Señor, muchos dicen que eres Elías, muchos dicen que eres este, que eres este otro. Y Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y el único que se levantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, fue Pedro. Y el Señor le dijo, Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ese mismo Pedro, que cuando Jesús le dijo que era necesario que él fuese colgado en una cruz, llamó aparte al Señor y le dijo, Señor, pero ¿por qué no evitas eso? ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque no has puesto tu mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Lo que te quiero decir con esto, iglesia, es que tú puedes estar metido en la presencia de Dios, que tú puedes estar viendo lo poderoso de Dios en tu vida, que tú puedes estar experimentando lo sobrenatural de Dios en tu vida, pero eso no quiere decir que en algún momento Satanás pueda usarte, aún tal vez muchas veces sin tú darte cuenta, para que te opongas al plan
y al verdadero propósito de Dios en tu vida. Amén. Pedro había reconocido, porque dice la palabra que él dijo: tú eres el Cristo. Mas sin embargo después hizo algo, que lo que buscaba era que Jesús no cumpliera con el plan que el Padre había mandado hacerle. Y es cuando Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. No le estaba diciendo directamente porque Pedro estaba poseído, es porque en ese momento se estaba dejando usar por Satanás para impedir el propósito divino. Y cuando tú te dejas usar por Satanás para impedir el propósito divino en tu vida y en la vida de otros, entonces eso es evidencia de que el fluir de Dios, que la presencia de Dios ya no está en tu vida, porque un día decidiste mirar las cosas que no debías mirar y poner tu mirada en donde no tenías que ponerla. Amén. Amén. ¿Sabe? Hay gente que viene a la iglesia, y yo estoy seguro que aquí no pasa, pero hay gente que viene a la iglesia y en medio de la predicación están viendo Facebook, están viendo Instagram, están hablando por WhatsApp. Entonces, si vas a hacer eso, no vengas. Disculpe, pastor. Porque tú vienes aquí a edificarte, vienes aquí a mantenerte conectado con el poder de Dios. Yo no te estoy diciendo que las redes sociales, que no veas ninguna red social, porque todos creo que hoy día tenemos redes sociales. Pero te estás dejando usar por Satanás, porque te quiere distraer, porque quiere que coloques tu mirada en donde no tienes que colocarla. Amén. Y el Señor está soltando una palabra que puede ayudarte para enfrentar quizás el problema que estás pasando. Pero como estás distraído, entonces no la coges para ti, no la recibes. Porque en ese momento tu espíritu está desconectado del Espíritu Santo que está fluyendo con poder. Amén. Y quiero hablar a tu corazón precisamente para eso, para que te mantengas conectado a la fuente de poder, para que te mantengas conectado a aquel que te puede suplir las necesidades, aquel que te va a revelar el propósito en tu vida, aquel que ha visto cada una de tus luchas, aquel que te ha respaldado en los momentos más difíciles, aquel que tal vez no ha dado la respuesta que tú esperas, pero hoy estás aquí porque Él ha sido fiel, porque su misericordia te ha alcanzado. Y eso es lo que tienes que valorar. Amén. Entonces, una de las cosas y una de las estrategias más poderosas que Satanás usa en contra del creyente es tratar de desenfocarlo. Amén. De que te pierdas el enfoque. ¿Hay algún fotógrafo aquí? ¿Alguien que sea fotógrafo? ¿Nadie es fotógrafo? Bueno, igual si no es fotógrafo es algo bien sencillo. Cuando las cámaras tienen algo que hablan del enfoque, entonces cuando está mal enfocada, entonces se ve borrosa, no puedes ver bien la imagen. Entonces dice: no, eso está desenfocado, hay que enfocarlo. Amén. El desenfoque es una de las cosas que Satanás usa para desviar al creyente de la dirección correcta. Amén. Pedro se desenfocó porque mientras estuvo enfocado en el poder, cuando estuvo enfocado en el Dios Todopoderoso, en aquel que venía caminando sobre las aguas, él también estaba caminando sobre las aguas. Pero cuando se levantó el viento se desenfocó, quitó, entonces ya esa circunstancia hizo que su visión se viese borrosa, que se nublara. Entonces ya no veía al poderoso, ya no veía al alfa y la omega, sino
estaba viendo lo que no tenía que ver. Amén. Y se desenfocó. Entonces nosotros estamos viendo que Dios está con nosotros, que nos está respaldando, y se levanta algo en nosotros. Hemos visto el poder de Dios manifestarse, pero aún así quitamos nuestra mirada y las ponemos en los problemas que tenemos. Entonces tú viste que Dios sanó a un enfermo que había sido diagnosticado de una enfermedad terminal y que los médicos no daban esperanza de vida, y viste cómo el poder de Dios lo sanó. Pero cuando llega a tu casa el recibo de los servicios y no tienes plata para pagarlo, entonces ya se te olvida de aquel Dios poderoso al que viste haciendo un milagro de sanidad. Entonces te enfocas más en la tijera del recibo, porque la ponen bien grande como para que la veas apenas te muestren el recibo, y se te olvida de ese Dios que es dueño del oro y de la plata, de ese Dios que puede multiplicar, de ese Dios que de lo poco hace mucho. Amén. Entonces te desenfocas y quitas tu mirada, y claro, eres presa fácil para que el enemigo entre y te haga hundir. Amén. Entonces, iglesia, no te dejes desenfocar. Mantén tu mirada puesta en el Señor. Mantén tu mirada puesta en aquel que te dijo que iba a hacer de ti alguien diferente, en aquel que hizo la promesa. Mantén tu mirada puesta en Él, porque Él es fiel para cumplir. Amén. Pero tienes que ser valiente y tienes que tener agallas para bajarte de la barca cuando el Señor te diga que te bajes. Tienes que tener la agalla para aceptar el llamado que Dios hizo a tu vida. Tienes que tener agallas para ir a los lugares que Dios te mande. Tienes que tener agallas y valentía para esperar el tiempo necesario. Amén. Tienes que ser valiente y no dudes, porque si Dios te dijo que lo ibas a hacer, lo vas a hacer, porque no es en tus fuerzas, es en las de Él, porque no es con tus capacidades, sino lo que Él ha colocado en ti, porque no es por tu conocimiento, sino por la gracia y el favor que Él le ha colocado en tu vida. Amén. Pero no te desenfoques. Amén. Y cuando vio el fuerte viento y las olas, empezó a hundirse. Ahora, ¿Jesús estaba o no estaba cerca de Pedro? Estaba cerca de él. La palabra dice que Él está cerca y va de la mano de aquellos que le creen. Amén. Así que no dudes que Él está contigo en medio de la situación difícil. No pienses que, no te pongas eufórico cuando Dios haga algo poderoso en tu vida, porque ahí estás seguro que Él está contigo, porque estás viendo acontecer algo que tú querías que pasara, que Jesús ha empezado a desatar algo. Pero cuando no ves eso, no pienses que Él no está. Ahí en esos momentos es cuando realmente tienes que estar más seguro que Él está contigo. Amén. Y muchos tal vez me pueden decir, hermano, pero yo tengo años y yo siento que Dios no está conmigo, yo no veo, no lo siento, no sé si Él está conmigo, que está a mi lado. Amén. Pero ahí es donde tienes que confiar que Él está contigo, que el poder de Dios te está respaldando, que el poder de Dios te está levantando, que el poder de Dios te está guardando, que el poder de Dios te está impulsando. Amén. En los momentos más difíciles, en las tormentas más fuertes, en los oleajes más altos,
es donde se conoce un corazón que cree. Amén. En esos instantes es cuando Dios mira los corazones para desatar lo sobrenatural de Él sobre esa vida. Mira, muchos no tienen más de lo que tienen porque le han creído al Señor solo por cosas pequeñas, pero no han creído que Dios es un Dios poderoso, que es un Dios grande, que puede desatar cosas tremendas. Muchos han creído cuando Jesús va con ellos en la barca, pero se atemorizan cuando Él les dice que caminen sobre el agua y no son capaces ni siquiera de bajar el pie. Amén. ¿Quieren más de Dios? ¿Quieren más de Dios? Amén. Pues métete más con Él. Amén. ¿Quieren más de Dios? No le huyas más a las circunstancias y al problema, a la oposición. Enfréntalo. Amén. ¿Quieren más de Dios? Manda para la porra a Satanás. No permita que se aloje en tu casa, en tu familia. Amén. ¿Quieren más de Dios? Ejerce la autoridad que Él colocó sobre ti. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hay gente que tiene familias enfermas, hay gente que está pasando por problemas y lo primero que hacen es llamar a cuanto hermano conocen para que oren por ellos, pero ellos no son capaces de orar por la necesidad de su casa ni la de su familia. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si quieres más de Dios, empieza a ser osado y a creerle a Dios, a creerle más a Dios. Pídele a Dios que aumente tu fe. Así como los discípulos le pidieron que aumentara su fe. Y yo entiendo que hay situaciones difíciles. Ninguno de los que estamos en este lugar hemos sido exentos de esas situaciones. De problemas y tormentas que se han levantado y nos han desanimado. Y a muchos nos han hecho pensar en retroceder, en no seguir por la dirección correcta por donde Dios nos dijo que camináramos. Y eso no quiere decir de que no, en algún momento no tengamos temor, que en algún momento no nos desanimemos. Sí, hasta el apóstol más apóstol también le toca enfrentar problemas, pero la clave está en que hay muchos que en medio de eso quitan definitivamente su mirada del Señor. Pero hay otros que son valientes y siguen caminando. Así el viento arrecie, así las olas se levanten, así venga con ímpetu el enemigo como oposición, pero ellos se mantienen firmes. Su mirada siempre está puesta en el Señor y van hacia adelante y no se detienen. Y Dios empieza a hacer cosas y empieza a usarlo tremendamente. Y lo que hoy lo hacía, mañana sí lo hace. Y empiezan a ver cómo Dios nos va multiplicando, cómo Dios nos va ensalzando, cómo Dios nos va aumentando más y más. Y hoy están en un nivel y ya mañana están en otro. Pero es porque tuvieron la osadía de creerle a Dios y de avanzar a pesar de. Amén. Y antes de pasar a la vida de David, la gente, y se predica mucho de la falta de fe de Pedro, pero yo personalmente me quedo más con la valentía que él tuvo para salir de la seguridad de la barca y poner su pie en las aguas. Yo me quedo con eso. Que él dudó, sí, muchos vamos a dudar en algún momento, pero él tuvo la valentía de bajar su pie y colocarlo en las aguas y ver cómo el poder de Dios hizo que caminara sobre ellas. Tienes que atreverte a caminar sobre las aguas. Amén. Tienes que dejar que Dios opere en tu vida. Que Dios haga y actúe como Él lo tiene que hacer y no como nosotros queremos que Él lo haga. Amén. Yo me quedo con eso, con el apóstol Pedro.
me mandan a mí también. Ninguno. Solo Pedro. Solo Pedro. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vas a ser valiente de ahora en adelante. Amén. No vas a permitir que tu vista nuble tu visión. Amén. Vas a mantener tu mirada puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, si estás dispuesto a hacerlo, que no se quede solo en un amén. Que yo vea que eso pase cuando se levante la tormenta y cuando vengan las olas a arreciar sobre ti. Amén. No quiero ver a muchos corriendo, muchos que hoy levanten su mano y dicen amén, 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 amén. Pero después no los vemos más aquí en la iglesia porque se levantó una circunstancia y retrocede. Amén. Esto es de acción. Esto no es de boca. Esto es de creer, esto es de tener fe. Amén. Gloria a Dios. Y el segundo ejemplo que quiero hablarles es el de la vida de David. Amén. David, un hombre que fue escogido, y usted conoce de David, hemos hablado mucho de David acá, que Dios lo utilizó de una forma tremenda, que lo sacó de donde nadie pensaba, porque lo sacó de detrás de las ovejas para colocarlo como rey del pueblo de Israel. Amén. Ese David que era un valiente empedernido, que no le tenía miedo a enfrentarse a cualquier ejército, que confiaba en su Señor, que confiaba en su Dios, que no daba un paso sin antes ser consultado con el Señor. Amén. Ese mismo David que estaba lleno de la unción de Dios, que estaba lleno de la presencia de Dios, ese mismo David que escribió todos los salmos, también tuvo un tiempo en donde hizo lo que no tenía que hacer, en donde miró para donde no tenía que mirar. Amén. Y el tema de David no es que él haya caído, sino que fue lo que causó que él cayera. Y quiero que me prestes mucha atención en lo que te voy a decir. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 11. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Diga conmigo, muy hermosa. Muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Amén. Antes de decirte lo que te quiero decir, quiero ampliarte un poco más la historia. Luego que David se había equivocado y había hecho lo que hizo con esta mujer, el Señor envió al profeta Natán. Amén. Algo que David hizo en lo secreto. Su ejército estaba peleando y él estaba acá en el palacio. Fue algo que él lo hizo en lo secreto y se quedó callado. Amén. Sin embargo, dice la palabra que Jehová tiene puestos sus ojos sobre toda la tierra. Tú podrás hacer algo y escondérselo a otro, pero al Señor no lo puedes, del Señor no lo puedes esconder, porque el Señor saca todo a la luz. Amén. Y después que él había cometido este error,
el Señor envió al profeta y el profeta confrontó a David con una historia y le dijo: rey, ¿qué más, profeta? ¿Cómo estás? Tengo que decirte algo. Y el profeta le dijo: resulta que en un pueblo hay dos personas, dos hombres, uno que es rico y el otro que es pobre. Resulta que el rico tiene mucha abundancia, tiene ovejas en cantidad, tiene vacas, tiene camellos, tiene muchas cosas. Pero el hombre pobre tiene solo una ovejita, una solita. Amén. Ajá, sí, profeta, ¿qué más? Y entonces, ¿cómo es el tema? Imagínate, David, que el hombre rico recibió una visita, llegaron muchos a visitarlo, y él les quiso ofrecer un banquete. No me parece bien. Pero resulta que él no cogió de la abundancia de sus ovejas, sino que fue y cogió la oveja de aquel hombre pobre, la única que tenía, para matarla y ofrecérsela a sus amigos en el banquete. Dice la palabra que David se levantó de la silla furioso. ¿Cómo va a ser eso? Ese hombre hay que matarlo. ¿Cómo ese hombre? ¿Dónde vive? Dígame para mandarlo a buscar enseguida y cortarle la cabeza. No lo dice la Biblia así, pero estaba furioso. La palabra dice que él estaba furioso. Pero lo que estaba haciendo Natán en ese momento era llevándole una historia, porque iba a tocar su corazón para que él entendiera lo que había hecho. Que no era solo que había tomado una mujer que no tenía que tomar. Y el profeta le dijo: ese hombre eres tú. ¿Cómo? Amén. Y dice la palabra que David se tiró al piso, porque el Señor le dio una palabra y le dijo: tu familia se va a levantar en contra tuya, tus propios hijos. Esa era la consecuencia que él iba a afrontar. Pero el Señor le dijo: y vendrá un juicio para ti. Escoge si el juicio te lo hace Dios o Dios te entrega a los hombres. Y David le dijo: profeta, yo cojo el juicio de Dios, porque aunque sé que los juicios de Dios son duros, Él es un Dios de misericordia y los hombres no muestran misericordia. Amén. ¿Sabes? El profeta le dijo a David, a través de esta historia: mira lo que hiciste, te desenfocaste, te apartaste de la dirección correcta. Y aquí es a donde quiero llevarte. En el versículo 1 dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra. David tenía que estar en la guerra, no tenía que estar en el palacio. Amén. Él no ejerció la responsabilidad que como rey tenía. Y cuando tenía que estar allá en la guerra, dice la palabra que se quedó en el palacio descansando, tomó vacaciones. Cuando Dios te llama a hacer algo, tienes que hacerlo. Cuando Dios te dice que tienes que estar aquí en la iglesia, es porque es el tiempo de estar en la iglesia, no es el tiempo de quedarte en tu casa cocinando ni lavando